hay una que a veces se olvida porque yo lo tengo que poner, entonces a veces uno se pierde. Entonces se manifiesta en general con una tendencia a explicar, ¿sí? Que puede ser desde algo individual, ¿ya? A veces estable porque yo soy malo, porque yo no puedo hacer esto, las cosas nunca me funcionan. O puede ser porque el otro hizo algo, ¿ya? Lo que se relaciona también con el estilo atribucional que veíamos antes. Entonces, el estilo explicativo optimista, finalmente, la explicación de los sucesos tiene que ver con perdí el concurso porque hice algo mal, pero siempre está desde lo óptimo, desde lo que debería haber ocurrido en términos conceptuales. A eso se refiere. Y la teoría que lo que veíamos al principio, cómo podríamos relacionar las dos teorías que veíamos, que por último, por un lado está el estilo atribucional de Weber y por otro lado está la indefensión aprendida, que no hay autor, sí, por supuesto. De nada. Y eh, el estilo, finalmente, cómo se podría, dependiendo de el estilo atribucional que tenga una persona, es decir, a qué atribuye las causas de sus conductas, de sus éxitos o sus fracasos, podríamos caer, si es que está un estilo atribucional más bien en el fracaso, esto no es siempre así, podríamos atribuir a que la persona está sufriendo un estado de indefensión aprendida, ¿ya? Esto puede tener efectos severos, ¿sí? O puede ser momentáneo y transitorio por una conducta en específico, ¿ya? No hay como un tiempo determinado para dar cuenta de esto, pero sí podríamos decir que dependiendo del factor. Y de esto, dependiendo de cuál es el estilo atribucional, va a ser lo que veíamos, si esto va a ser un factor estable atribuido a una conducta o a varios factores y o si va a ser inestable en una conducta. Y si es inestable, podríamos caer que el efecto de indefensión aprendida podría tener efectos menores, porque y si es estable, podríamos atribuir efectos más severos. Sí, María, por supuesto. Es este de estado psicológico de no poder realizar nada o hacer en contra de la realidad. ¿Sí? Gracias. Súper. Marcus, en el año 77, otra mini teoría, plantea la teoría de los autoesquemas. ¿En qué consiste la teoría de los autoesquemas? Son generalizaciones cognitivas, es decir, creencias o pensamientos acerca de uno mismo. ¿De dónde vienen? Pueden ser producto de la experiencia, de la propia vida, y que también está reflejada en el aspecto social.
del sujeto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un autoesquema? ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Sí, puede ser en base a la autopercepción, sí, tiene que ver con eso, de hecho. La religión, eh, sí, puede ser la religión, pero sí, en base a creencias, sí, si la religión es una creencia. Pero ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Ya, sí. Por ejemplo, si yo digo yo soy, mm, sí, sí, María, súper bien. Por ejemplo, ¿cuál podría ser esa? Que yo digo yo soy tonta. Ya, sí, Pamela, por ahí va, bien. Entonces, son generalizaciones que implica yo soy, no frente a algunas circunstancias, ¿sí? A eso se refiere eh, con ese tipo de característica. Ya, Esther, sí. Como que son tajantes en cuanto a las... Andrea, en el ejemplo que tú das, sí, podría ser, pero habría que como hablar más tajante, así como una generalización más concreta. El mundo es inseguro, ¿sí? Eh, ya, sí, pero tendría que ser como más certero, como soy mala mamá, exactamente. Sí, soy mala mamá. Pero no solo en cosas positivas, o sea, en cosas negativas, sino también en cosas positivas. Es como la autorreferencia, cuando uno tiende a hablar desde su punto de vista. Y esto es cuando existe una tendencia a procesar eficientemente y a recordar mejor la información que se relaciona con uno mismo comparado con otra clase de información. Exactamente. Muy bien, Pamela. Muy bien. Este es un buen ejemplo. ¿Sí? Con respecto a lo que se plantea. Excelente. Entonces, ya, sí, bien. Bien, Felipe. Muy bien. Entonces, es un esquema de uno mismo. ¿Y cómo se ha ido haciendo esa construcción? Depende de la autopercepción, que alguien ya lo había nombrado, ¿sí? Y de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y a veces en eso incide la experiencia que uno ha ido teniendo, ¿ya? Y de qué forma se relaciona con los demás. Es decir, esto es construido, ahí entra en juego la cognición. Todos estos factores se van construyendo entre sí, ¿sí? Y son parte de qué forma nos vayamos relacionando, ¿sí? Entonces ahí vamos construyendo distintos elementos.
Y el autoesquema, esta construcción que uno hace de uno mismo, respondiendo a la pregunta de quién soy yo, está compuesta de distintos ámbitos. Podríamos hablar desde la parte afectiva, desde qué siento yo, ¿sí? ¿Qué hago yo? Que sería la información conductual. Lo fisiológico es en términos fisiológicos, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que realizo? Eh, como aspectos, temperatura, netamente fisiología. ¿Y cuánta energía le pongo a las labores que realizo? Y eso es en términos motivacionales. Por tanto, en la construcción de estos autoesquemas se involucran distintos aspectos. No es porque sí, es unir el estado afectivo, la parte fisiológica, que es el cuerpo finalmente, la información conductual, ¿sí? Y la parte motivacional. Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy buena hija, pero si no demuestro nada para hacer, como que quedaría una patita de la mesa fuera. Para firmar esta mesa necesitamos esos 4 aspectos, ¿ya? Siempre, en general como seres humanos, necesitamos estos 4 elementos presentes, porque si no, no sacamos nada con ser perfectos en uno si no estamos viendo cómo se siente la persona. María. Sí. ¿De qué forma se relaciona con otros? ¿Qué emociones están a la base? Es todo el mundo afectivo del sujeto, que es lo que siente. Es la forma en la cual se comporta el sujeto. Avísame si... En general, ¿cuáles son, de qué forma funcionan estos autoesquemas? Algunos de estos son o corresponden a visiones actuales, ¿sí? Es decir, lo que realmente es, y otros responden a lo que a mí me gustaría ser, que tiene que ver con idealizar del sí mismo. ¿Cuáles son los elementos que yo quiero y no los estoy siendo, pero es como un ideal de un llegar a ser? Entonces, y pueden ser desde una visión positiva o negativa del sí mismo. Es como la autovaloración, es como un concepto previo a la autoestima, porque la autoestima es mucho más complejo, pero esto es como las creencias que uno tiene con respecto a sí mismo, o por en términos más sencillos, ¿sí? Y pueden ser más rígidos y más tajantes, como uno dice yo soy, o a veces, que ojalá sean así, más flexibles, porque cuando los estudiantes, por ejemplo, dicen yo soy flojo, en ese yo soy no hay ni una posibilidad de cambio. Y hablamos de la importancia del lenguaje, que tiene que ver con, si yo digo en el colegio
o en algunos ramos no le pongo tanto empeño, es distinto a decir yo soy flojo. Porque el yo soy ya da poco espacio para la opción de cambio. ¿Ya? Entonces, los rígidos serían yo soy, ¿sí? Como tajante, y los más flexibles en algunas ocasiones, yo tiendo a hacer de esa forma, ¿sí? Y acá es probable que esto tiene que ver mucho con la relación con otros, que no nos olvidemos que dentro de este espacio compartimos entre otros, ¿ya? Y acá es súper importante el relacionarse y compararse, de qué forma, cuando uno dice yo soy social o sociable, yo estoy incluyendo a otros. Muchos de los yo soy, cuando decían, por ejemplo, yo soy buena mamá o yo soy buen profesor, hay una comparación con un otro. Me estoy relacionando con el estudiante. Cuando yo soy buena mamá, me estoy relacionando con mi hijo. Entonces, implica constantemente la relación con otros, ¿sí? En todo sentido. Y se comparte, se compara de alguna forma también con los otros de los cuales me relaciono. ¿Sí? Hemos llegado al fin de la segunda, no al fin de, por suerte no, al fin de la segunda clase. Recién. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a mandar el link de un video, lo va a ver cada uno y luego vamos a hacer una guía en grupos. ¿Ya? Dudas, preguntas hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos revisado? Las teorías, ¿sí? De qué forma estamos las grandes teorías de la motivación. Hoy día revisamos más motivación y la tercera clase ya es de emoción. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Por favor, pregunten todo lo que quieran. Estoy buscando mientras la serie que les voy a... el capítulo de la serie. Ya. ¿Hay alguna duda o pregunta? Hasta acá, por favor, pregunten para que vayamos aclarando. Sí, esa información. Lo sé. Ya, les voy a... déjenme ver si es el que yo creo que es. Déjenme comprobar una cosa. Para mostrarles el que... es una serie muy interesante. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener ojo? Vamos a analizar desde algunas teorías qué está pasando con esta pareja, porque van a analizar una sesión de un grupo de terapia en pareja. Y además, también van a empezar a notar cuáles son las expresiones faciales que, como ya empezar a analizar los aspectos emocionales presentes en la serie que están viendo y que vamos a empezar a ver ahora. ¿Ya? Déjenme, la estoy buscando. Déjenme ver si es. Ya, sí, esta es. Entonces, para que vayan tomando apuntes, sí. El locus de control no es una habilidad ni es una capacidad. Es una forma de interpretar los sucesos que ocurren en mi vida en base a el factor de control que tengo.
si depende de mí o depende de otros. ¿Sí? Ya. Voy a poner mi micrófono en silencio cuando vayan terminando, para que lo vayan, más o menos deberían terminar a las 3:30. Es súper interesante la serie, de verdad. Sí, hay que identificar. Yo les voy a dar una guía después de preguntas para que resuelvan en grupo, pero